Bueno, hola, soy Juan Ilarri, soy abogado por la Universidad de Buenos Aires, soy especialista en Derecho Administrativo y Económico por la UCA, hice una maestría en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y soy doctor en Derecho también en la UBA y soy docente e investigador. Trabajé mucho tiempo en el Poder Judicial y actualmente soy subdirector de dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. Bueno, Juan, muchísimas gracias por participar del canal y eh, en principio con vos queríamos hablar un tema que para los que hacemos derecho administrativo es muy habitual, pero por ahí para los que no están tan empapados con el tema les es ajeno y la primera vez que lo escuchan no entienden bien de qué estamos hablando, que es el silencio administrativo o el silencio de la administración. Y la primera pregunta obvia sería, ¿qué es este silencio? ¿No? Muy bien, bueno, muchas gracias Martín, gracias por la invitación, te No, felicito, por no favor. sé si serás el primero, el único, pero el juez youtuber, así que te felicito muchísimo. Nada, bueno, vamos a hablar del silencio. Bueno, antes de hablar de un poco el concepto más formal del silencio, un poco la idea, bueno, yo soy mucho del derecho constitucional, bueno, hablar de que en el artículo 14 de la Constitución hay un derecho a peticionar, ¿no? O sea, Bien. tiene el ciudadano, que a veces, a mí siempre se habla de administrado, que también es una palabra que no me gusta mucho, entonces me gusta usar más ciudadano. El ciudadano tiene el derecho a peticionar a las autoridades. Antes hablábamos en la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, hablábamos del debido proceso adjetivo, hoy lo llamamos tutela administrativa efectiva, que también contempla el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas, el derecho a obtener una decisión fundada. Entonces, hay una idea de que si nosotros hacemos una petición a la administración, bueno, la idea es que nos responda, ¿no? No es, bueno, me escucha la administración y no me dice nada. Claro. Tenemos el derecho a una decisión fundada. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, muchas veces pasa, puede ser que no responda la administración. Entonces, bueno, ¿qué hacemos cuando uno hizo una petición a la administración y no responde? Bueno, entonces estamos hablando en general de lo que es la inactividad de la administración. En derecho administrativo solemos distinguir lo que es la inactividad material de lo que es la inactividad formal. La inactividad material podríamos decir que es cuando, bueno, tiene una competencia un órgano y no la ejerce, y una inactividad material. Y cuando hablamos de inactividad formal es, bueno, un poco ese silencio en el marco de un procedimiento. Entonces, el silencio como instituto, digamos, hay antecedentes en Francia, hay antecedentes en España, hay antecedentes también en la provincia de Buenos Aires, muy antiguos. E incluso cuando siempre en nuestras clases de Derecho Administrativo hablamos de la habilitación de instancia, hablamos de la Ley 3952, que establece un reclamo administrativo previo y establece ciertos plazos de 60 días, pronto despacho y 30, y ahí quedaba habilitado un poco pedir la instancia judicial. Entonces ahí se hablaba un poco de silencio de manera genérica, y vamos a ver que ya con la ley 19.549 ya aparece el instituto del silencio más formalmente. Bueno, ¿y qué es el silencio? Un poco yendo a la pregunta. Bueno, algunos dicen que es una presunción, es una ficción. Hutchinson, por ejemplo, sobre este tema, él dice, bueno, no es una presunción, porque muchas veces la presunción, nos referimos a algo de una presunción cuando hay un hecho dudoso, entonces, bueno, se va a presumir de determinada forma. En cambio, bueno, si hablamos de ficción, estamos hablando de un hecho cierto, ¿no? Entonces es algo que ocurre, que en este caso es la administración no contestó la petición. Entonces, bueno, ¿cómo se suele definir un poco? Bueno, se dice que es una ficción el silencio que la ley establece en beneficio del particular, que este es otro dato importante. Bueno, la idea del silencio no es también una prerrogativa de la administración, bueno, te contesto si tengo ganas y si no tengo ganas no te contesto, pero bueno, esto puede ser que ocurra cualquier coincidencia con la realidad, Odio. es pura coincidencia, y por el cual, bueno, se va a considerar estimada o desestimada un poco la solicitud cuando justamente la administración incumple ese deber de resolver y se dan los distintos presupuestos legales. Entonces vamos a distinguir esta ficción, y esta ficción puede tener un sentido positivo, y esto es el silencio positivo estimatorio, es decir, en caso de silencio se va a estimar esa solicitud del particular, o en general, y este es el principio general, es el que calla no otorga. O sea, si la administración guarda silencio, esto implica en definitiva que se va a negar lo que se pide. Bien.
Entonces, y en parte ya la respuesta viste, ¿para qué yo necesitaría como particular, como ciudadano, decir que acá hubo un silencio? Es decir, uno podría pensar que pasado un tiempo que no me contestó, tengo una posibilidad de insistir o quizás prefiero como particular, como ciudadano, decir, listo, ya está, pasó un tiempo donde me tendrían que haber contestado y no me contestaron, por lo tanto, tengo silencio y como regla tengo una negativa. ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero este silencio, digamos? Bien, bueno, entonces justamente la idea del silencio es, el justificativo es, bueno, si uno quiere, digamos, uno considera, por ejemplo, que un derecho subjetivo o un interés jurídicamente tutelado, Sí, pero supongamos en el caso de derecho, yo quiero acceder como la administración, sé que me lo va a negar, quiero ir a un juez y que el juez resuelva esta situación. Bueno, justamente entonces dice que el silencio es esa ficción que nos sirve para qué, para poder acceder a la jurisdicción. O sea, justamente se trata de impedir que la desidia de la administración de no contestar digamos, no resolver una determinada pretensión, solicitud, bueno, justamente que esto no quede acá. Bueno, la idea es si la administración no me hace, bueno, al menos que no me trate o no me hace lugar a una pretensión que tengo, bueno, tener la posibilidad de que eso sea revisado por un juez. bien, Entonces, dentro de la regulación del silencio, digamos, está esa posibilidad, entonces se prevé de forma genérica en el artículo 10, se prevé, por ejemplo, cuando uno interpone un recurso, bueno, hay un plazo genérico de 30 días de que si no me contestó la administración se considera que está denegado. En el caso del reclamo se fijan otros plazos que son 90 días, más pronto despacho, más 45. O también hay distintos mecanismos para lograr, vos decías recién, bueno, no me contesta la administración, decir, bueno, yo quiero que me responda. Bueno, está la posibilidad de interponer una queja ante el superior jerárquico, decirle, digamos, al jefe, mirá, no me está contestando. claro, no me está contestando. O bien uno, si, digamos, tiene la posibilidad cuando se confiere el silencio, tener habilitada la instancia judicial, pero puede ocurrir que el particular, el ciudadano, quiera una respuesta de la administración. Bueno, en ese caso existe lo que se denomina el pronto despacho judicial, que es justamente el amparo por mora, que también lo regula el artículo 28 de la Ley de Procedimiento. Bien, antes tocamos el tema, pero para cerrarlo de alguna manera. Hablamos de ficción, hablamos de la opinión de Hutchinson, pero nosotros somos muy celosos en el derecho administrativo de decir que un acto administrativo tiene que cumplir con una cantidad de características, de requisitos, competencia, objeto, causa, finalidad. Y cuando tenemos esto del silencio, esta presunción, esta ficción, o de acuerdo a cómo le querramos decir, cumple la tarea de un acto administrativo sin serlo. Entonces, eso no es un acto administrativo. Bueno, buena pregunta, buena pregunta. Justamente cuando daba la definición decía, bueno, ¿qué digo? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Entonces, bueno, justamente lo que pasa es la doctrina clásica creía un poco el acceso a la función jurisdiccional contenciosa administrativa, siempre un poco lo que trataba y lo que abordaba el Poder Judicial era un acto administrativo. O sea, no se concebía un poco que la revisión no fuera sobre un Claro, acto administrativo. También, porque en general uno cuando explica digamos, derecho administrativo, bueno, cuál es el medio por el cual la administración se escribe, bueno, es un acto administrativo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el silencio? Bueno, entonces, por eso en general antes se entendía como siempre debía haber un acto administrativo, bueno, el silencio era un acto administrativo presunto. Bueno, parece que te respondieron. El problema que tiene esto es que, claro, justamente si hay silencio, vos recién mencionabas los distintos elementos del acto administrativo, bueno, díganme dónde está la motivación en claro. una ficción que la administración dice, no dice nada. Entonces, bueno, ¿cómo sé cuál es la finalidad de ese, si es un acto de ese acto y demás? Entonces, bueno, muchos critican, bueno, en realidad no es un acto administrativo, es un hecho es un hecho al cual, digamos, la ley le asigna un efecto jurídico. Un efecto personal es decir, bueno, usted
quiere ir a hacer judicial, bueno, con este hecho, se confirmó este hecho, y esto depende un poco de la legislación, los plazos, si se requiere pronto despacho o no se requiere pronto despacho, que usted, digamos, pueda ir a sede judicial si lo desea. Pero bueno, un poco caracterizarlo como un acto administrativo a veces puede traer distintos problemas, y sobre todo porque muchos dicen, bueno, no hay una verdadera manifestación de la voluntad como tal. Bueno, si no es simplemente no contestó, bueno, que esto me sirva para poder seguir, digamos, o ir a litigar. Perfecto. Hace poco participamos de unas jornadas en donde se discutió la ley bases, que por supuesto que es para celebrar, porque es una ley hecha en los lugares y ámbitos que corresponden, que es el Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo. Entiendo que claramente es una avanzada respecto de tener un decreto ley de una época no democrática, y además porque tiene un montón de soluciones que son mejores que las soluciones anteriores. Pero uno de los temas que hizo algo de ruido y hasta generó interpretaciones exageradas a mi criterio fue el tema del silencio en ambos sentidos, o la posibilidad de entender el sentido positivo del silencio, del cual vos hablaste algo antes. Concretamente, desde tu análisis jurídico, ¿cómo es que tenemos que interpretar esta modificación actual respecto del silencio en su eventual faz positiva? ¿Cómo lo ves vos, de acuerdo al análisis que hiciste? Porque aparte hablaste de eso en el Congreso. Bien, gracias Martín. Sí, digamos, la ley de bases introdujo, ¿no? esta reforma al artículo 10, después el decreto 695 del 2024 modificó el reglamento de procedimientos administrativos, y un poco cuando, bueno, Enrique Alonso, que ahora estuvo organizando el Congreso, me pidió hablar de un tema. Bueno, este es un tema muy interesante porque, sobre todo, como decías vos, hace ruido. Y bueno, o sea, es decir, el que calla, si la administración calla, otorga, digamos, al menos a mí me pareció un poco peligroso. Y entonces, bueno, varios digamos, profesores hablamos en el Congreso de este tema. Creo que había mucho desacuerdo en el tema, porque algunos criticaban muchísimo el hecho de que exista en sí el silencio positivo. Digamos, el silencio positivo en sí, hay regulaciones en Francia, en España y en Italia. Digamos, el silencio positivo de por sí para la administración pública no es que es algo desconocido, digamos, en el derecho administrativo. E incluso también podemos decir que ya hay regulación respecto del silencio positivo, pero en una regulación genérica, de acuerdo a ciertos, digamos, requisitos, sino más bien en distintas normas específicas, como la ley 26522 o el nuevo decreto 599 de 2024. Digamos, hay supuestos específicos previstos para silencio positivo. Entonces, digamos, es algo que ya estaba en nuestro ordenamiento. El problema es que, bueno, ¿qué pasa si incluimos una norma, digamos, dentro, encapsulada en ciertos requisitos, pero de modo general dice, bueno, esto va a tener silencio positivo? Digamos, a mí me había interesado tratar el tema, sobre todo porque es un tema, hasta puede parecer polémico, y un poco, bueno, adelanto un poco la conclusión. A mí me parece bastante adecuada la ley y la reglamentación respecto a esto. Después es una decisión más bien del legislador si quiere incluir un silencio positivo o no. Pero al menos me parece que se encapsuló bien y se rodeó de ciertos requisitos y recaudos que Bien, hacen de que, bueno, esto, si el temor es, esto es un viva la pepa, no, 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 bien. para nada. Ese Entonces, un era, poco ese era un poco, perdón que te haya interrumpido, pero las primeras manifestaciones públicas, incluso algunos legisladores con su primer borrador o algo, transformaron esto en una fiesta de pedidos, ¿no? Y después la realidad dista bastante de esto, ¿no? Bueno, perdón que te eh, haya interrumpido, Juan. no, 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 por favor, Martín. Vos sos el dueño del espacio, así que No, podés no, hacer lo no, que no, quieras. no. No, no, pero entonces un poco, bueno, veamos entonces de esto para adelantar la conclusión, pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para que se dé el silencio positivo? Entonces, hay distintos requisitos. Uno primero, el primero es, bueno, que se trata solo en materia de autorizaciones. Y cuando habla de autorizaciones, uno puede decir, bueno, Juan, es bastante genérico una autorización. Bueno, pero en derecho administrativo tiene un sentido y es un concepto específico que se distingue de los permisos. Entonces, justamente porque en la idea de autorización, esto implica, para resumirlo de un modo a tipo cuento, bueno, uno tiene el derecho a hacer determinadas, practicar determinadas conductas. El Estado regula esas conductas y exige ciertos requisitos,
Y entonces uno para ejercer ese derecho tiene que cumplir ciertos requisitos, pero es una actividad permitida, solo que el Estado estuvo regulando esa cuestión. Bien. Entonces, lo que tiene justamente la autorización es, bueno, estoy pidiendo una autorización para algo de lo cual yo tengo un derecho preexistente, o sea, yo tengo derecho a hacer esto. Lo que pasa es que el Estado regulador me estableció ciertos requisitos. Entonces, una primera distinción que hace la ley es, bueno, solo para autorizaciones, en los casos que hay un derecho preexistente y siempre que se cumplan ciertas condiciones, y no es, digamos, no aplica para materia de permisos, que la idea de permiso implica yo pido permiso para hacer algo que en realidad no se puede. O sea, hay una prohibición legal para ejercer esa conducta activa, entonces ya lo limita bastante. O sea, es para cuestiones que en principio están permitidos en un derecho preexistente. Después se refiere también la ley a que se refiere a autorizaciones regladas y no discrecionales. O sea, es decir, que cuando hablamos de una actividad reglada es que lo que único que tiene que hacer la administración es verificar que se dan ciertos presupuestos fácticos que están ya previstos en la norma de forma completa. O sea, es decir, podríamos decir que esto es una suerte de checklist, es, bueno, Sí, sí. cumplir con esto, y entonces en definitiva es una actividad reglada, no es una actividad discrecional, que esta actividad discrecional implica que el Estado tiene que hacer una estimación subjetiva de la cuestión, verificar, bueno, cómo juega en ese aspecto el interés público. Entonces vemos que en realidad es una cuestión reglada, es decir, este checklist. Después también se habla del plazo, el plazo para que se confiere el silencio positivo, que también no es que pidió la autorización, que esto también se decía un poco a veces Sí, exageradamente, sí, sí, sí. que decía, bueno, pedís la autorización y en 60 días ya lo tenés, haces lo que quieras, te quedás con bienes de dominio público del Estado. No, bueno, Sí, sí, esto sí. no es Pido la así. casa rosada, nadie me contesta y soy el Claro, dueño. nadie, Sí. se durmió el chico que estaba ingresando la autorización y la Casa Rosada es de Y una, no. llega un escribano y la escritura directamente. Claro. Sí, sí. Claro. No, entonces, justamente el plazo es de 60 días desde que esté en condiciones de resolver. Entonces, ni siquiera es que ya pido la autorización y a los 60 días es. O puede ocurrir que para una autorización específica, en la propia norma prevea un plazo específico. Entonces, después se establece, además de una autorización reglada, y esto que aclaramos respecto al plazo, dice la ley, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Entonces, no dice que es un acto, dice tiene los efectos del acto. Es como si te hubiesen dictado un acto que te están concediendo la autorización. Y después, además, luego de eso se requiere, o sea, no es que acá terminó, sino que se requiere un poco la inscripción registral, que recién decía, bueno, viene el escribano, la emisión del certificado de la autorización, que para esto la reglamentación fijó un plazo de 15 días para que se emita esa inscripción registral, el certificado, pero vamos a ver que para este supuesto no rige el silencio positivo. O sea, es decir, que no es que se emite la autorización automáticamente, sino que en ese caso, bueno, habrá que instar a través de, sea la queja, el amparo por mora o distintos prontos de despacho para que la administración conceda esa inscripción registrada. Entonces, por eso el titular de cátedra que tenía en la UCE, Bartolomé Floricherdi, decía que el silencio positivo no es más que una trampa para ilusionar, porque uno piensa, bueno, listo, silencio positivo es genial, y no, falta la emisión del certificado, entonces con lo cual no termina ahí. Entonces, eso un poco en cuanto a los requisitos del silencio. Y después vamos a ver que la ley dijo, bueno, todo muy bien, autorización arreglada hasta el plazo, pero hay ciertas materias sobre las cuales no va a regir el silencio positivo. Bien. Entonces lo dijo la ley respecto de la salud pública, el medio ambiente, prestación de servicios públicos, derechos sobre bienes de dominio público. Ahí entraría la Casa Rosada. Me Entonces, cagaron. entonces, si querías tener, digamos, un Sí, PH al sí, lado de sí. la ley, no vas a Perdí, poder. perdí. Nada, entonces, y después la norma específica puede decir que aún cuando se trata de esas materias, puede otorgar específicamente que aún que se trate de esas materias, que específicamente que tenga silencio positivo, el silencio, digamos, tenga sentido estimatorio. Y después además se dice que se pueden establecer otras excepciones, ya no generales, o sea, no se podría decir seguridad pública, sino más bien supuestos específicos sobre los cuales el silencio positivo no va a regir. ¿Esto cómo se hace? Bueno, el área competente hace un informe, le lee al jefe de gabinete y lo termina aprobando
el presidente de la nación. Entonces, bueno, vemos que no es tan fácil. Y después uno, pues me extendió un poco con la No, no, respuesta, no, pero dale, dale, dale. me parece interesante también un poco lo que has repito, bueno, cómo es el trámite. Entonces, que ahí vamos a ver que también hay algunas limitaciones y no es digamos, el viva la pepa de que hablaban algunos. Primero que todo va a tramitar en formato digital. Entonces, esto creo que le da más transparencia. No es que, Sí. bueno, un escrito en un papelito que Bajo, quedó sí, sí, sí. perdido, Sí, algún funcionario amigo lo escondió abajo perfecto. en un cajón y me dieron la autorización. Entonces va a tramitar por el, digamos, por el sistema de trámites a distancia. Y además dice la reglamentación que hay que tender a la automatización del cumplimiento de los requisitos. Que esto me parece que esto estuvo muy bueno en la reglamentación, porque esto tiende a decir, bueno, ¿cuáles son los requisitos que vos tenés que cumplir para que te dé la autorización? Bueno, si eso se automatiza y el sistema permite verificar que uno cumple con esos requisitos, bueno, es todo mucho más fácil. Y además se dice, como esto digamos, va a ser la autorización va a tramitar vía TAD. Esto implica entonces que los distintos organismos tendrán que cargar en el sistema TAD los distintos procedimientos autorizatorios en el cual va a regir el silencio positivo. Entonces ahí en el sistema tiene que establecer cuáles son las condiciones, cuál es el plazo, será el de 60 días a partir del momento de resolver o el que fije el procedimiento específico. Y después tiene que decir que en este caso va a tener sentido estimatorio. Después puede pasar también que, digamos, si le corresponde al Estado, digamos, presentar una determinada documentación para que requiera el ciudadano, bueno, el Estado lo tiene que acompañar, pero si es algo que está a cargo del particular, bueno, en ese caso se lo tiene que intimar para que lo presente. Entonces, bueno, eso un poco la aplicación del principio de eficiencia burocrática creo que es muy, muy positivo. Entonces, en definitiva, digo, un poco lo que estuvimos charlando, hubo grandes modificaciones, hizo mucho ruido, a mí también me hizo ruido decir, bueno, el silencio estibatorio en la administración pública, pero bueno, me parece que la reglamentación también, ya lo dice la ley, el artículo 10, inciso B lo dice, pero bueno, la reglamentación me parece que ha tendido un poco a encuadrar un poco esta figura que bueno, también hay que ver cómo funciona en la práctica. Obvio. También hay que ver, es muy pronto un poco para una conclusión definitiva. Después vos, Martín, nos dirás qué cosas te llegan al juzgado y a ver Sí, cómo la veremos. abordás. Pero bueno, me parece que esto es un poco una mirada preliminar y veremos después qué pasa un poco con la práctica administrativa y la jurisprudencia. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que hace bastante que teníamos ganas de hacer esto, pero bueno, estamos los dos con agendas medio cargadas y se ha postergado, pero bueno, la verdad que me alegra mucho que hayas participado del canal y bueno, nos estamos viendo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a vos, Martín, y te felicito un poco, me parece esto es fundamental lo que haces para seguir llegando a nuevas audiencias. Se dice mucho que los alumnos leen menos, pero bueno, ven videos de YouTube, así que esto al menos para seguir formándose me parece fundamental. Bueno, gracias. Y Muchas muchas gracias por gracias. el No, Bueno, un abrazo. un abrazo grande.